Hola a todos, mi nombre es Ana María Pancasupo y soy bachiller por la Universidad Católica de Santa María. El día de hoy hablaremos sobre el cumplimiento de contratos en tiempos de COVID-19 y al ser este un tema sumamente amplio nos limitaremos a hablar del contrato de arrendamiento, el cual ha sido, creo yo, uno de los contratos que más inquietudes suscita. Bien, entonces empecemos con la definición de contrato según el Código Civil, que nos dice que es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Desde que inició el aislamiento social obligatorio, ha surgido dudas respecto a un posible incumplimiento o inejecución de los contratos. Ello bajo la justificación de fuerza mayor, desequilibrio económico, insolvencia, entre otros. Ante ello, resulta importante señalar que no todos los contratos deban tratarse de la misma forma. Al contrario, se debe actuar con sumo cuidado, pues si bien estos por regla general deben cumplirse, también es indiscutible que existen y existirán situaciones en las que el incumplimiento, inejecución o adecuación contractual esté permitido por ley. Esto sobre las bases de causales de índole fáctico o legal, y por tanto la conducta del deudor en tales escenarios podría resultar legítima. Queda entonces claro que se deberá revisar cada caso en concreto según el contexto y las circunstancias, pues no sería nada prudente ni responsable aplicar efectos de uno u otro supuesto de excepción a todo el universo de contratos, mucho menos tratar de aplicar la fuerza mayor o imprevisión a todos. Siendo ello aclarado, pasemos al contrato de arrendamiento. Recordemos que el arrendamiento es el contrato por el cual el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario inquilino el uso de un bien por una retribución. El Código Civil establece las obligaciones de ambas partes. Las principales del arrendatario, pagar puntualmente la renta en el plazo y lugar convenido, y del arrendador, poner a disposición el bien. Entremos entonces al escenario del arrendamiento de vivienda. Yo arriendo un inmueble, es decir, tengo el uso de vivienda. Por lo tanto, el arrendador está cumpliendo su obligación de poner a disposición mía el inmueble. ¿Y cuál será mi obligación entonces? Pagar la renta. Lo que sucedería ante la falta de pago se manifiesta como el incumplimiento de una obligación, es decir, se configura la inejecución de obligaciones. ¿Por qué? Porque los contratos son distribución de riesgos. ¿De quién es el riesgo de que me boten del trabajo y no tenga dinero para pagar la renta? Del inquilino, arrendatario. Existe riesgo contractual en cualquier contrato de pagar dinero. Ejemplo, yo pido prestado dinero del banco y no puedo decirle al día siguiente, oye, me quedé sin trabajo y ya no puedo pagarte. El riesgo de que entre en insolvencia no es del acreedor, sino del deudor. Igual es el caso en los créditos hipotecarios. ¿De quién es el riesgo? Del deudor hipotecario. Entonces, por más duro e injusto que parezca, el arrendatario no tiene justificación para incumplir su obligación de pagar la renta. ¿Existe la posibilidad de pagar de forma parcial? Sí, pero el arrendador no está obligado a aceptarlo, pues existe en nuestro país un principio de pago denominado principio de integridad, que nos dice que si el pago parcial no te satisface, entonces se resuelve el contrato. Si lo analizamos, nos vamos a dar cuenta que no conviene, pues si optas por resolver el contrato y te quedas sin inquilino, va a ser difícil que encuentres otro arrendatario pronto, más aún en esta coyuntura de pandemia. Quizá lo recomendable sea aceptar el pago y posteriormente cobrar lo que faltaba más intereses según cómo esté establecido el contrato. Ahora, si realmente el arrendatario está en situación de vulnerabilidad económica y está en riesgo de ser desalojado, la eventual promulgación de una ley podría ser la mejor alternativa. Una ley que regule la suspensión de la renta si y solo si el inquilino está en situación de vulnerabilidad. Ojo, ya hay un proyecto de ley. De aprobarse, el legislador deberá realizar una evaluación muy rigurosa para que se brinde efectivamente protección solo a quienes cumplan con características de vulnerabilidad. Ahora cambiemos de escenario y pasemos al arrendamiento de establecimiento comercial. Tal como señala el Dr. Leiser León, los locales comerciales se siguen usando a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno, es decir, aún están siendo ocupados por los arrendatarios porque los arrendadores no pueden disponer de la facultad de uso durante la vigencia del vínculo, ni recuperar la posesión de los bienes. Algunos sostienen, en cambio, que la obligación de mantener en el uso ha devenido en imposible.
Recordemos entonces que la norma consagra la obligación del arrendador de no perturbar al inquilino en el ejercicio de su derecho de poseer el bien para su uso y disfrute. Esta es una obligación negativa y a la vez positiva que obliga al arrendador a hacer frente de manera personal a las perturbaciones que sufre el inquilino. Si bien ahora existe una perturbación, esta no recae en el uso, sino en la explotación de los locales. Lo afectado entonces es el fin o función del contrato. Esto nos lleva a preguntarnos si esa explotación tiene que ser asegurada por el arrendador, incluso en condiciones normales. Es evidente que la respuesta es no. El arrendatario se obliga solo respecto de sus propias acciones y omisiones. Dicho esto, recordemos que la prestación que recae sobre el arrendatario es pagar la renta, que por cierto, por el contexto actual, la obligación requiere un mayor esfuerzo, lo cual no quiere decir que sea imposible. El arrendatario tendrá entonces dos opciones ante la imposibilidad de pagar la renta. La primera, renegociar los términos contractuales con el arrendador, y una segunda que sería recurrir a la vía judicial o arbitral y pedir que se reduzca la contraprestación. Ello amparándose en la excesiva onerosidad de la prestación por acontecimientos extraordinarios. Si en caso no fuera posible, el juzgador decidirá la resolución del contrato. La excesiva onerosidad hoy por hoy aparece como la justificación legal del incumplimiento del pago de las rentas por alquileres. La pandemia en sí no es un evento sobrevenido, sino la intervención del Poder Ejecutivo con medidas restrictivas. Si lo que se quiere es proteger a los arrendatarios, en lo que debería preocuparse el legislador, aquí cito otra vez al doctor Lícer León, es en construir un derecho a la resolución de los contratos ante un evento de fuerza mayor que afecta su ejecución regular. Pero vamos, la mayoría no quiere irse, sino permanecer sin ninguna contraprestación de por medio. Como recomendación final, en este punto me queda decir que los acreedores de deudas accedan a evaluar pedidos de renegociaciones de las prestaciones dinerarias y mediante dicho acuerdo se pacten plazos o facilidades de pagos. Si bien existen proyectos de ley que han sido presentados con la finalidad de ayudar en esta situación, hay dos principales que llaman la atención. El primero, que es sobre suspender, o mejor dicho, que plantea suspender pedidos de desalojo en vía judicial y notarial mientras dure el estado de emergencia y 45 días posterior a que esta culmine. Y otro que pretende suspender el pago de renta, intereses legales, moras, etc. Ello siempre y cuando haya vulnerabilidad económica. Todavía son proyectos de ley y mientras no sean aprobados, las cosas van a seguir igual. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que este video haya sido de su utilidad. Quiero recalcar que el video ha sido realizado en colaboración de la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho y el Consultorio Jurídico Externo de la Universidad Católica de Santa María. Gracias por su tiempo. Si desean mayor información o tienen alguna duda del tema, no duden en escribirme al correo enamaria.ps@hotmail.com. Gracias.